Muy bien, amigos, ya lo habíamos anunciado. En pocos días nuestro país, específicamente Cusco, va a ser la sede de lo que se va a desarrollar un evento súper importante. Va a reunir a 350 líderes ambientales como antesala a la COP28. Queremos conocer más de lo que es este evento y además también cómo se pueden financiar otros proyectos de manera sostenible en apoyo a la biodiversidad, a todos los grandes recursos naturales que posee nuestro país, para poder conocer más a detalle de lo que ya estamos compartiendo. Está con nosotros en nuestro set Carlos Manuel Rodríguez, él es CEO y presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Señor Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenido al Perú. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Le agradecemos porque sabemos que usted está de visita, revisando o terminando algunas coordinaciones del gran trabajo que vienen desarrollando ustedes en apoyo a diversas organizaciones. Cuéntenos primero de este evento que se va a realizar en Cusco y que reúne a más de 350 líderes, tanto de Perú y otros países que también comparten la misma problemática: afectación al medio ambiente, la biodiversidad, cómo en realidad cambiamos nuestras políticas o nuestras acciones en poder sumar al cuidado. Cómo no, con mucho gusto. Para mí es un placer estar en el Perú y poder participar en este evento internacional tan importante. Hace 30 años, los países latinoamericanos y la gran mayoría de los países en vías de desarrollo empezaron a invertir recursos públicos en la conservación de la naturaleza. Se crearon los primeros parques nacionales, se hicieron las primeras inversiones en manejo de los bosques, y no fue sino hasta hace 20 años que los recursos públicos se complementaron con recursos privados, ayudándole al Estado a la tarea de financiar las acciones para conservación de naturaleza. Y ahí fue cuando se crearon fondos ambientales para la conservación de la naturaleza. Nosotros, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, somos un fondo global, trabajamos en 144 países dando donaciones para ayudar a los países en la implementación de sus planes de conservación y cambio climático. Y como parte de ese esfuerzo, el GEF apoyó la creación de fondos de conservación en cada uno de los países de Latinoamérica. Lo que tenemos es la reunión que sucede cada 2 o 3 años de estos fondos ambientales o de conservación de Latinoamérica, que se llama REDLAC, la Red de Fondos Ambientales, y que pues la idea con estos fondos es no solamente complementar con recursos privados y usar los mecanismos de derecho privado para ayudar al Estado en su tarea de conservación, sino que también ayudan a la sostenibilidad financiera de las acciones de largo plazo. Por lo tanto, es una reunión muy importante donde están la gente que trabaja con el financiamiento de la naturaleza. Aquí no son científicos que hacen trabajo en el bosque, son personas que son expertas en la parte financiera y que ayudan y complementan la tarea que hacen los gobiernos en proteger su naturaleza. ¿Y cuáles son estas condiciones que se identifica desde el GEF, ¿no? Desde lo que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que posee el Perú, que precisamente permite que prontamente se estén ejecutando o que se siga apoyando, respaldando estos planes de conservación? Bueno, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que yo represento es el donante público más grande que tiene el Perú. Hemos invertido casi $800 millones en los últimos 30 años y hemos trabajado en diferentes temas. El GEF, el Fondo Mundial, ha apoyado la creación de muchas áreas silvestres protegidas, ha ayudado a fortalecer la institucionalidad pública y ayudamos en todos los temas que tienen que ver con mitigación y adaptación al cambio climático. El Perú, al igual que gran cantidad de países, han suscrito convenciones ambientales internacionales, la Convención de Diversidad Biológica, Cambio Climático, Desertificación, la capa de ozono, etcétera. Todas esas convenciones ambientales, nosotros, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, somos el mecanismo financiero. Entonces, lo que hacemos es trabajar con donaciones, desarrollamos proyectos para implementar los compromisos que los países tienen. Por ejemplo, el Perú, al igual que todos los otros países del planeta, asumieron un compromiso de proteger el 30% de la naturaleza bajo alguna categoría de conservación. Nosotros somos los que aportamos el recurso financiero para que eso se transforme en una realidad. Y este es simplemente uno de los muchos objetivos que hace el GEF.
Por ejemplo, trabajamos en pesca sostenible, agua dulce, en mar, trabajamos en temas de químicos, cómo bajar la carga de químicos en agricultura, claro, cómo bajar los desechos sólidos, plásticos, los desechos tóxicos. Hay muchos desechos de la industria petroquímica o la industria química, y nosotros somos los que financiamos las maneras para poder disponer de esos desechos sin que contaminen el medio ambiente y a los seres humanos. Y directamente estos trabajos están o van, por ejemplo, con cooperativas, con trabajo de guardianes, por así decirlo, pero bajo la asociatividad u otros organismos. ¿Cómo sí, es un mucho. poco? Como es un fondo público, o sea, donde nosotros trabajamos con los gobiernos, claro, en el Perú trabajamos principalmente con el Ministerio del Ambiente y apoyamos las estructuras que tiene el Ministerio del Ambiente para lograr sus objetivos de conservación. Muchas de ellas tienen que ver trabajos con campesinos, trabajos con comunidades indígenas, trabajos con cooperativas, con asociaciones de desarrollo rural. En fin, son múltiples los actores que participan en los proyectos que pues, nosotros desarrollamos con los gobiernos. Así que la respuesta a su pregunta es sí. Sí trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, trabajamos también con la academia y la ciencia, así que hacemos un abordaje muy integral a lo anterior, y aunque 700, 800 millones de dólares suena como mucho dinero, es poco relativo al gran reto que tiene el Perú de proteger su naturaleza, restaurar las áreas degradadas para que haya una sostenibilidad económica y un bienestar humano sostenible en el tiempo. Claro, aquí también hemos conversado de estas finanzas ambientales, estas finanzas sostenibles que logra concretar, por ejemplo, Profonampe, ¿no? Sí, y ahí esto es uno de los aliados que ustedes también tienen. Es un buen ejemplo. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. El Perú, al igual que muchos otros países, hoy, en gran parte producto de la pandemia, están pasando una crisis fiscal. Al haber una crisis fiscal, el gobierno central tiene que recortar gastos. ¿Y dónde normalmente se recortan gastos? Pues se recortan gastos en aquellas instituciones que no son necesariamente pues, inversión en educación, inversión en salud o en alivio de pobreza. Los ministerios de ambiente a lo largo y ancho del planeta han sido afectados muy fuertemente por los recortes presupuestarios. Ahí es en donde estos fondos como Profonape son instrumentales, críticos, estratégicos, porque ellos sí tienen la capacidad de mantener el aporte financiero a los gobiernos. Y ahí es en donde probamos que la creación de estos fondos fue una idea genial hace 20 años, porque hoy, con la crisis que tiene el Perú o en mi país, Costa Rica, tenemos una crisis fiscal muy seria, han habido recortes muy fuertes a la inversión en conservación, pero es el sector no gubernamental, el sector privado, los fondos de conservación, los que mantienen esa ayuda que es estratégica, si no tendríamos un problema muy difícil entre manos. Claro, y aquí nuevamente surge esto, ¿no? El poder transitar, el poder cambiar, el poder poner en práctica, ¿no? Estas acciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, a cuidar nuestra Amazonía, a cuidar nuestros bosques. Hace un momento estábamos conversando cómo se realizan también diversas investigaciones que nos permiten conocer la realidad, sí, claro, y sobre esos datos tomar acciones. Sí, yo estaba poniendo mucha atención en la entrevista con Andrea, y ella estaba hablando de Madre de Dios, y yo me ponía a pensar, bueno, pero ¿qué piensa el ciudadano de Lima de la deforestación en Madre de Dios? Puede pensar, bueno, eso no me afecta a mí. Pues sí lo afecta. La deforestación contribuye al cambio climático, el cambio climático aumenta las sequías, cambia el clima, ¿y dónde cree que el agua potable de la ciudad de Lima viene? Viene de áreas en los Andes que son muy frágiles al cambio climático. La ciudad de Lima va a estar altamente afectada por el cambio climático, y el cambio climático en gran medida obedece a la emisión de contaminantes en los países industrializados o la deforestación en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, tiene mucha lógica parar la deforestación. En muchos países hemos visto cómo parar la deforestación genera actividades económicas y genera empleo. El mejor ejemplo tal vez en mi país, Costa Rica, que paró la deforestación hace 20 años. Hoy tenemos el doble de cobertura forestal y hay muchas actividades económicas que dependen, particularmente el ecoturismo, que dependen de esa naturaleza y que dan una fuente de ingreso y de empleo a comunidades rurales que de otra manera sería imposible. Y esas comunidades rurales, al no tener empleo, ¿qué es lo que hacen? Desplazarse a los centros urbanos.
engrosando los anillos de pobreza en las áreas urbanas. El tema de la deforestación es un tema complejo porque la deforestación está muy enraizado en esas políticas de desarrollo rural, está muy enraizado en el modelo agroexportador y que pues la deforestación es un flagelo que es una gran carga económica al país al final de cuentas. Creo yo que los países amazónicos tienen un gran reto en el tema de deforestación y creo que hay temas que van desde corrupción, pues es un flagelo que tenemos todos nuestros países, hasta que el tema sea abordado al más alto nivel político. Si el tema de la deforestación no es abordado al más alto nivel político, y estoy hablando a nivel de jefes de Estado y presidentes, es poco lo que se va a lograr. De ahí que me pareció muy positiva la cumbre que el presidente Lula generó hace unos meses atrás en el Amazonas. Uh-huh. Sí, bueno, en realidad hay un reto bastante creo que fuerte a nivel de compromiso, ¿no? Yo creo que es algo en lo que nosotros debemos de involucrarnos a todo nivel, a todo nivel. Ustedes están logrando, creo que, objetivos claros a través de estos fondos ambientales. Sin embargo, se requiere la articulación, el compromiso desde el mismo de repente el que forma parte de las comunidades indígenas, del centro poblado, donde nos encontramos. Todos en realidad sumamos a esta gran labor. Por último, señor Rodríguez, ¿cómo podemos obtener nosotros mayor información o aquellas organizaciones o entidades que también trabajan en estos propósitos a poder contactarse con ustedes y ver, ¿no?, en formar estas alianzas? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, pues. Obviamente, pues entrando a la página web del Fondo Mundial para el Medio Ambiente va a accesar a toda esta información, pero más importante es que los contactos nacionales los tenemos en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección de Cooperación Internacional, y ahí es donde pues toda la información en relación a lo que hace el fondo es muy importante. Quisiera nada más decirle que sí, en todos aquellos proyectos donde el GEF ha financiado para parar la deforestación hemos sido exitosos. O sea, aquellas áreas donde el GEF ha trabajado, ha parado la deforestación. Uh-huh. Aún lo anterior, la escala con que hemos trabajado es pequeña comparada a la dimensión del reto que tiene el Perú, no solo en la Amazonia, sino en otras áreas que son importantes. El Perú tiene bosques nubosos, tiene bosques secos, que son igualmente importantes que la Amazonia. Entonces, este abordaje integral es importante y el GEF ayuda mucho en todos estos esfuerzos de planificación y desarrollo de actividades para que los países aprendan, conozcan mejor las posibles soluciones para que esas soluciones se conviertan en política pública. Uh-huh. Muy bien, señor Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que su agenda de seguro está con muchas actividades, pero le agradecemos por estos minutos porque de seguro que para muchas personas que están trabajando y están comprometidas en estos propósitos, lo que usted ha compartido va a ayudar mucho, va a poder canalizar mejor a dónde apuntar los esfuerzos, ¿no? Porque realmente hay algo importante. En el camino todos nos unimos, todos nos encontramos. Cuando es este propósito de ir sumando, de poder ir mitigando los efectos del cambio climático, de cuidar nuestra Amazonía, de poder conservar nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias. A usted le gracias por la invitación. Muy bien, agradecemos a nuestro invitado Carlos Manuel Rodríguez, el CEO y presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, por siglas en inglés GEF. A propósito, estábamos conversando al inicio, se va a desarrollar lo que va a ser el 25º Congreso Internacional de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe en el Cusco. Va del 23 de octubre. Van a haber 35 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, y representantes de los pueblos indígenas quechua, quero, aguajún, jarabuc, chipibo, conibo, entre otros. Muchísimas gracias. A usted, gracias.